están preparados como para hacer trabajo de fuerza. Ay, no. Luego, traten de comer al menos 1 hora o 2 horas antes. Algo en el estómago. No puedo. Le doy conectado con el estómago. Sí, pueden reunir. Sí. Cuando hablamos de fuerza, Desayunar. cuando hablamos esto tiene que leer. Cuando hablamos de fuerza, o cuando llevamos a cabo cualquier acción motriz, podemos llevarla a cabo a través de diferentes acciones musculares. Estas acciones musculares pueden ser concéntricas, donde hay un acortamiento, o acción dinámica concéntrica, donde yo supero, vamos a suponer que yo levanto esto, esta es una acción concéntrica donde la fuerza supera la resistencia. La resistencia es el peso de la pesa o del centro. Y que actúa en forma contraria al movimiento. Eso sería una acción dinámica concéntrica. Luego tenemos una acción excéntrica. Y esta acción excéntrica para nosotros es muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál era la condición que se debía dar para que hubiera hipertrofia muscular? Rompimiento de fibra, principalmente de la matriz extracelular. Bien. ¿Cuáles son las acciones musculares donde yo mayor cantidad de fibras musculares rompo? En la excéntrica, exactamente, en las acciones excéntricas. Si ustedes suben una colina o suben un cerro, la mayor demanda para el ascenso va a ser, principalmente va a ser el ascenso, la mayor demanda en cuanto a ¿qué? Al sistema cardiorrespiratorio. Pero con respecto al sistema muscular, la mayor demanda va a estar en el descenso. ¿Y por qué en el descenso? Por el frenado de la excéntrica. Porque en el descenso el peso corporal mío lo tengo que multiplicar al menos por 3, porque hay un descenso y la fuerza de la gravedad me tira hacia abajo. Por lo tanto, cada vez que yo desciendo, mi cuádriceps tiene que soportar el peso de mi cuerpo multiplicado por 3. Y si luego a las 24-48 horas aparece el dolor muscular o el DOMS, ¿y qué es el DOMS? El dolor muscular post-esfuerzo. Buenos días, profesor. Encantado. Primero puede ser. Algo de eso. Ese dolor que aparece post-esfuerzo, está frío en la mañana, ¿no? Ese dolor que aparece post-esfuerzo, lo que llamamos dolor DOMS, y es principalmente a partir de ¿qué? De las rupturas miofibrilares que se generan por el trabajo excéntrico. Esto está todo en las diapositivas jóvenes. Entonces, ese trabajo excéntrico me rompe fibra. Entonces, cuando yo quiero hacer un trabajo de hipertrofia, ¿sobre qué tipo de ejercicio me voy a basar principalmente? Excéntrico. Sobre el trabajo excéntrico, porque son los que mayor rompimiento de fibras me generan. Bien, y luego tenemos, esto sería el descenso, sería una acción dinámica excéntrica.
porque es dinámico. Y luego tenemos la isométrica. Esa acción muscular isométrica es donde yo genero tensión muscular, pero sin desplazamiento de la resistencia, pero también de los grupos musculares. Si yo empujo una pared, yo voy a estar generando tensión, la fuerza va a ser isométrica. ¿Está claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Y estos serían los tipos de movimiento. Un isométrico, un excéntrico, donde yo el trabajo negativo es excéntrico, positivo decimos que es concéntrico, positivo concéntrico, negativo excéntrico. Y estas son las curvas de longitud del músculo. Fíjense que arranca con esta longitud y luego va disminuyendo. Si tomamos el bíceps, está en su máxima longitud, de manera tal que cuando yo hago la acción concéntrica, el bíceps se acorta, disminuye. Y fíjense cómo en la primera fase, en la primera parte del movimiento, tengo la mayor tensión muscular. No trajo el monocambio, ¿no? ¿Puede ser solo el y el... Estamos intentando principalmente felicitar a todos los que participaron del acto de leccionario de la semana pasada, principalmente aquellos que participaron, porque el nivel de participación fue bastante bajo, no llegó a un cuarto, 22%. Y eso, en realidad, un poco que quita legitimidad a los postulados. No obstante eso, también debo felicitar a los consejeros electos, ya sean titulares como suplentes, y los insto a un compromiso mayor, no con las personas que pueden estar, en este caso, conduciendo el departamento, sino con la institución y con los compañeros, que son a ellos a los que les debo dar. ¿Cómo llama? Jani. Jani con Y, boludo. ¿Cómo pronuncia la foto? ¿No? Y con J. Luca, preguntale. Los Migueles. Preguntale. ¿Estás haciendo el proyecto? Estoy guiando el proyecto. Tienes que imaginar que no tengo bueno, a mí me lo pasaste. Ya conseguí un videito para pegar de Power, un video del pueblo que va con dron y un video de la cancha. ¿Qué tecnología del pueblo? Trabaja, boludo, en hacer lo que se se tomaron el palo los dos. Un oloroso mandarina, boludo. Un oloroso mandarina. ¿Se siente? Niña.
Puede ser excéntrica del tríceps. Claro. Lo marcaba igual. Sí, marcaba igual. Ahí estaba el excéntrico. Ahí estaba el excéntrico. Se quiere identificarte qué músculo. No es todo acá, Está bien, esto es concéntrico porque parte de esta posición. Esto es concéntrico, inicia el estiramiento. Hace tracción. Ah, claro. Acá parte, No se ahí veía parte. bien con el rodillo, claro. En este, ¿qué hace? Parte desde, fíjense cómo es la longitud del músculo. Es más corta que cuando se desarrolla el trabajo excéntrico. Pero ¿qué es lo más importante acá? ¿Dónde se genera mayor tensión muscular? ¿Puede haber alguno que tenga un mate caliente, por favor? Ahora. Y Yo creo que Está frío. fíjense algo muy importante. La mayor tensión muscular se genera ¿en dónde? En el trabajo excéntrico. ¿Cómo lo harán? No, que para mí es el concéntrico porque tiene más tamaño. Perdón, no entendí. Ustedes recién preguntó cuál es el... La acción muscular. La acción muscular que genera más tensión, más fuerza. La que genera más tensión es el trabajo excéntrico. Si vos mirás el área bajo la curva, es mucho mayor. Y fíjense, en el isométrico no se modifica la longitud, se genera tensión, esa tensión se establece. A ver, esto cuando uno hace un electromiograma no es tan así. Porque eso va a depender de la velocidad del estímulo. El martes, el jueves vamos a tener un práctico y el martes posiblemente otro porque hagamos todo lo que es trabajo con la placa de salto, para que vean. Sí. Sí. Bien. Dice cuando las tres ciclo de estiramiento cortamiento. Esto está trabajado principalmente a partir de los estudios de los vendedores quedan excluidos acá. No mones. No hay moneda. De los trabajos que hicieron los fineses, los finlandeses en la Universidad de Jayhawkila, donde ellos empezaron a trabajar sobre los saltos y el que mayor difusión tuvo fue Carmelo Bosco a través de los test de salto de Abarakov, Drop Jump, que es lo que vimos el otro día con Mañano, Squat, que es squat, sentadilla, desde esa posición, y la otra es contramovimiento. O sea, squat es desde esta posición y contramovimiento es desde extendido, o sea, de erguido, flexión y extensión. Contramovimiento, donde hay una acción de, principalmente, de los cuádriceps, donde hay un trabajo excéntrico. Entonces, después se hacen comparaciones. Vamos a suponer, el trabajo de Abarakov, que es con brazo. Y luego, sin brazo, contramovimiento. Entonces comparo
los dos T y veo cuánto influye en ese sujeto el movimiento de los brazos sobre la altura del salto. Y luego comparo, bueno, puedo hacer un montón de comparaciones. Luego puedo comparar entre el contramovimiento y el squat. ¿Cuánto es lo que influye el trabajo excéntrico, o sea, el contramovimiento de este trabajo excéntrico, sobre el salto? Comparando el de squat, o sea, yo lo que hago es bajar, mantengo 1, 2, 3 y salto. Porque ese tiempo, vamos a ver que ese tiempo en el cual yo permanezco en posición isométrica, se pierde la energía elástica almacenada en este movimiento. Si yo hago esto instantáneo, transfiero la energía elástica en el estiramiento. Ahora, si yo desciendo y mantengo, esa energía elástica que yo almacené, la perdí. ¿Está claro eso? Es muy importante ese concepto. Entonces, cuando las tres acciones se producen de manera continua en este orden, excéntrica, isométrica, concéntrica, isométrica, concéntrica, y el tiempo de transición entre la fase excéntrica y concéntrica es muy corto, daría lugar a una acción múltiple denominada ciclo estiramiento-acortamiento. Acción excéntrica, isométrica, concéntrica. Estamos hablando siempre del grupo muscular del cuádriceps. Pero eso va a depender también del grupo muscular. Pues si yo hago este movimiento, si tomo el hamstring, o sea, tomo los isquiotibiales, ¿qué es esto? Es concéntrico, que luego pasa a ser excéntrico. Este tipo de movimiento se produce una elongación del músculo mientras se activan los sarcómeros en el intento de evitar la elongación, la activación excéntrica, consiguiendo una gran tensión sobre los elementos elásticos en serie. ¿Qué sería en serie? Las fibras musculares que tengo al lado, una al lado de la otra. Los sarcómeros yo los puedo tener en serie o en paralelo. En serie sería muy corto, en serie sería un sarcómero al lado del otro, en paralelo uno al costado del otro. Necesitará muy corto periodo de tiempo por un acortamiento muscular, acción concéntrica. La ventaja del ciclo estiramiento-acortamiento es que el músculo puede realizar una mayor cantidad de trabajo si activamente elongado antes que se produzca la acción de la contracción concéntrica. Entonces, a mayor longitud del músculo, mayor capacidad de fuerza. Por eso es que es muy importante en los procesos de calentamiento generar mayor estiramiento del músculo. ¿Y esto tiene que ver con qué ley? Ustedes lo vieron en fisiología el año pasado. La ley de Frank-Starling. ¿Qué dice la ley de Frank-Starling? Que a mayor estiramiento de la fibra muscular cardíaca, mayor fuerza de contracción. Bueno, lo mismo pasa con el músculo esquelético. A mayor estiramiento, a ver, piensen que el músculo es como una goma, que tiene capacidad de extenderse, pero también de acortarse. Por lo tanto, mayor longitud de estiramiento, mayor fuerza de contracción. Bien. ¿Qué tenemos acá? Una acción de un lanzamiento con salto, ¿no? Jump. Antiguamente llamado jump. Ahora es lanzamiento-suspensión, donde hay una acción excéntrica y luego una concéntrica. ¿Y qué es lo que me va mostrando acá? El modelo mecánico, donde hay un estiramiento, donde se toma, hay una fase isométrica, donde no hay movimiento, y hay una fase de longitud. Esto sería toda la fase que van pasando a nivel muscular del sistema nervioso. Para esto es muy importante que
¿qué es importante? ¿Qué fibras son importantes acá en estas fases de estiramiento-acortamiento? ¿Qué fibras musculares? No. Pues yo no dije qué tipo de fibra muscular. Dije qué fibras musculares. Yo tengo fibras musculares intrafusales y extrafusales. Las intrafusales, ¿para qué me servían? Para detectar la tensión muscular que constantemente va llegando a la médula, la tensión y el estiramiento o acortamiento de esa fibra. Recuerden ustedes que ya sea los sacos en bolsa o en cadena de esas fibras intrafusales y van mandando información. ¿Y para qué me sirve eso? Para mantener el tono muscular y mantener la postura en todo momento. Bien. ¿Listo? Bien. ¿Qué tenemos acá? En el ciclo de estiramiento-acortamiento hay un preestiramiento y una preactivación. Cuando yo camino también genero, cuando corro, genero una preactivación, donde hay un estiramiento, y luego hay un estiramiento y acortamiento. O sea, en todo momento, el ciclo de estiramiento-acortamiento en todas las acciones motrices, yo tengo ese ciclo, estiramiento-acortamiento. Entonces, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque en la medida que yo pueda generar coordinación, mayor coordinación intramuscular, mayor va a ser la posibilidad de transferencia de fuerza. ¿Se entiende esto? Y a uno conteste, por favor. ¿Se entiende? Cuando yo genero una coordinación intramuscular entre las fibras musculares que componen un paquete, mayor va a ser la fuerza mayor va a ser la generación de fuerza que voy a poder hacer. ¿Qué tenemos acá? El famoso trabajo de sentadilla, ¿no? O squat, donde se toma ante una placa de fuerza que lamentablemente nosotros no tenemos. Vamos a ver si podemos antes de fin de año tener una parte práctica con una placa de fuerza, hay un kinesiólogo que es de Villa Mercedes, que viene acá, está viniendo unos días al mes, que tiene esas placas de fuerza para hacer las plantillas. Y es lo que mejor hay para hacer plantillas son las placas de fuerza, porque esto te mide la fuerza que vos generás con cada parte del pie por milímetro cuadrado. Entonces vos te parás sobre esa placa de fuerza y sabés dónde tenés mayor tensión muscular, dónde mayor fuerza está generando tu cuerpo sobre ese pie. De manera tal que con esa placa de fuerza yo sé cómo tengo que ordenar esa fuerza y hacer una plantilla para que el pie apoye de una manera ordenada y se distribuyan las fuerzas. Por eso es muy importante mantener la estructura del pie. Alguna vez alguien me dijo, mi padre, el jean que vos uses, las telas son todas iguales. Lo único que va a diferenciarse uno de otro es que tiene una marquita, un distintivo, que eso lo hace valer más ante los otros, porque la tela es igual. Lo único que es fundamental para tu vida va a ser el calzado. Y se lo digo a ustedes para futuro papá. Traten de que sus hijos usen calzado de goma, que lamentablemente vienen muy pocos
de suela de goma. ¿Por qué? Porque el plástico, primero que se deforma, se gasta, se deforma y no tiene arreglo. La goma se va acomodando tu pie y tienes una pisada más uniforme. Y eso hace que mi estructura, que se sustenta desde los pies hacia arriba, los pies, tobillo, rodilla, cadera y columna, es fundamental mantenerla desde pequeño con una buena sustentación. Entonces recuerden, inviertan más en un buen calzado que en una pinchita que tiene la marca que sale 3 veces más que otro que no tiene marca. Lamentablemente, hoy por hoy, esta sociedad de consumo hace que valga más. Que diga Nike, que diga Rapa. O la flecha. Yo jugué al básquet con la flecha. Me duraba una semana. Una flecha que venían azules, con una blanca, eran de lona, eran plásticas naturalmente, y en ese momento no había, las canchas de básquet eran de mosaico, esos mosaicos bien áspero, y el básquet en una semana lo gastaba. Cuando hacías 200 bandejas en una semana o más de 200 bandejas, la gastaba. Porque arrastrar el pie, principalmente la punta, quedaba redondito. Cuando era nueva era linda para jugar al fútbol porque tenía como unos dientecitos así, le pegaba a la pelota y agarraba mucho efecto. Ustedes nacieron pues ya con zapatillas de cuero y todo sintético. Las zapatillas de cuero aparecieron acá en los inicios de la década del 77, 76, 77. En esa época empezaron a aparecer las zapatillas de cuero. Antes era todo lona. ¿Cómo lo dan? Para el mundial le digo, para él. Y después, no, porque en esa época comenzó todo el sistema de importación. O sea, en el gobierno de los militares Martín y León empezó a importar todo y la industria argentina nacional la mandaron al bombo. Bien. Mecanismos que explican el mayor trabajo que realiza un ciclo de estiramiento-cortamiento. El primer mecanismo, denominado tiempo para el desarrollo de la fuerza, se relaciona con el aumento del tiempo que tiene el músculo. Aumento del tiempo que tiene el músculo para estar completamente activado cuando se realiza un estiramiento previo. Muy importante el tiempo de estiramiento, debido a que el trabajo positivo se mide como el área debajo de la curva de longitud-tensión. Esto es el trabajo, que es el área bajo la curva. Decimos que el trabajo excéntrico lleva mayor trabajo, genera mayor trabajo que el trabajo de la acción concéntrica. Bien. Debido a que el trabajo positivo se mide como el área debajo de la curva de longitud-tensión, un aumento en la tensión muscular al comienzo de la contracción concéntrica mejorará el trabajo positivo que se pueda realizar. O sea, cuando yo realizo una acción de estiramiento previo a una acción concéntrica, voy a generar mayor trabajo. Bien. El segundo mecanismo, que es utilización de la energía elástica, se relaciona con el almacenamiento en el tejido elástico de energía durante la fase de elongación muscular y la posterior utilización durante la fase de acortamiento, que es concéntrica. Fundamental la fase excéntrica. Y el tercer mecanismo, potenciación de la fuerza, sugiere que la tensión que desarrollan los puentes cruzados aumenta como consecuencia de realizar un movimiento de estiramiento previo a una acción muscular concéntrica.
por la unión de los puentes cruzados. Si yo al músculo lo estiro en demasía, me queda muy poca capacidad de acortamiento. Si yo la tensión la genero con el músculo acortado, la generación de tensión, fíjense acá de acortamiento, es muy poca. Esto es la relación longitud y acá tengo tensión, o sea la fuerza que puedo generar. A menor longitud, menor tensión, y esta sería la longitud óptima o normal del músculo en reposo. Cuando yo lo estiro, y este sería el rango normal de estiramiento, es donde puedo generar, fíjense, la mayor tensión, acá arriba. ¿Se entiende eso? Cuando el músculo lo estiro en demasía, fíjense cómo cae la tensión. Bien. Ahora, cuando lo estiro de más, ¿en qué momento sería ese estiramiento? ¿En entrada en calor, por ejemplo? Lo que busco es, primero, generar en la entrada en calor, ¿qué es lo que hago? Ejercicios dinámicos, donde lo que primero tengo que hacer es calentar ese músculo, porque para que accione de una manera eficiente, el entorno como tiene que estar, en una temperatura óptima y ¿qué más? Y pH óptimo. Son las dos condiciones. Y los tiempos también de estiramiento, porque si vos te pasás, digamos, de acuerdo a lo... ¿Cuáles son los tiempos de estiramiento? Porque una cuestión es trabajar la flexibilidad y otra es la movilidad articular. Son dos cosas distintas. Yo en la flexibilidad, ¿qué busco? Aperturas máximas. Ahora, en la movilidad articular, no busco aperturas máximas. Pero sí tengo que buscar, si yo quiero trabajar en el calentamiento, los estiramientos no deben superar los 6 segundos. Si yo quiero hacer un estiramiento máximo en la entrada en calor, que no sea más de 6 segundos. Porque si no, como decimos vulgarmente, el músculo muere. Después no tiene capacidad de tensión. ¿Se entiende? Entonces yo puedo hacer un estiramiento, lo que ustedes quieran, hago un estiramiento, 6 segundos y corto. Nada más. Más y luego máximo. Guille, hay un trabajo de investigación que hizo Mario, que está bueno. Él observaba a los perros, siempre cuenta, cuando el perro se levanta, que está echado, fíjense que lo primero que hace es se estira y se estira, o sea, todos los músculos propulsores, ¿no? Y no duraba más de 4 segundos. Si ustedes pueden observar a los animales cuando se levantan, los gatos, se estiran y se estiran. Esos 4 segundos ya aumentaban, no sé, no me acuerdo ahora el tono, se acomodaba ese sarcómero en esa posición ideal, digamos, para una preactivación. Por eso siempre se recomienda hacer un calentamiento así, todo lo que son las preactivaciones previas a pequeños estiramientos, submaximales, no son maximales, no más de 4 segundos. Me acuerdo de esa investigación, habría que buscarla, pero él hablaba de eso, y ahí bueno, hacía toda la correlación después con el tono muscular, el sarcómero, el diámetro del sarcómero. Y esto es también lo que es la longitud del sarcómero, el micrómetro, en micras, y la tensión que se genera. Esto sería el rango normal, y esto es un agotamiento con menor tensión. En esto hemos quedado el otro día, ¿no? En los factores que van a influir en el desarrollo de la fuerza.
Los factores estructurales no los vamos a ver porque ya los tipos de fibra y la hipertrofia muscular la vieron con Emi, pero sí vamos a ver un poco lo que son los reclutamientos de unidades motoras y la frecuencia de impulso. Que hablo algo sobre la frecuencia de impulso, hablamos los otros días, de qué iba a depender esa frecuencia de impulso. Acá nosotros hablamos, en esta punta hablamos de hipertrofia sarcoplasmática y sarcomédica, que en realidad era como una forma de diferenciar, ¿no? Y esto lo explicamos al principio, cuando hacíamos trabajo de fuerza, ¿no? Con cargas muy livianas, hacíamos muchas repeticiones, y yo medía el perímetro, y eso generaba que mi perímetro muscular aumentara, pero no porque aumentara la fibra muscular, sino porque aumentara, ¿qué? Cuando yo hago muchas repeticiones, trabajo más de 40 segundos, 30 segundos. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que acumulo? Porque, ¿qué es lo que depletaba, que después reponía? El glucógeno. El glucógeno. Y el glucógeno, por cada gramo de glucógeno, recuerden ustedes que almacenaba aproximadamente 3 gramos de agua. Entonces eso hacía que mi perímetro aumentara, pero no... Si yo mido después un RM, mi fuerza no va a aumentar. En cambio, cuando hablamos de hipertrofia sarcomédica, hablamos de mayor cantidad de proteínas contráctiles. Bien. Bien. Vamos a ver los factores nerviosos que van a estar influyendo sobre el desarrollo de la fuerza. Lo primero que tenemos que ver que primero hay un aumento en la activación de los músculos agonistas. ¿Recuerdan ustedes qué pasaba en las primeras semanas de entrenamiento de la fuerza? Que lo vimos en el gráfico del 16, la clase pasada. Yo en las primeras semanas aumento la fuerza. Sí. ¿Se acuerdan del ejemplo que a la semana yo le pedía al entrenador que me pusiera más carga? Porque ya lo que yo estaba levantando era muy liviano en la percepción del esfuerzo. Y eso hacía que indudablemente yo aumentaba la capacidad de fuerza. Y eso porque estaba principalmente por la activación, mayor activación de los músculos agonistas. Pero por otro lado, ¿qué tenemos? Una mejora de la coordinación intramuscular. Si yo tengo fibras musculares, lo que voy a hacer es que esas fibras actúen de manera mucho más eficiente a la hora de generar tensión muscular. Estamos hablando intramuscular, o sea, de un paquete muscular. Y luego tengo que la coordinación intermuscular. ¿Y cuando hablo de intermuscular, qué grupos musculares estaría hablando? Agonista, antagonista y sinergista y estabilizador. Tengo que mejorar todo. Si yo hacía una sentadilla con 40 kilos, ¿no? Luego una semana, esas 40 kilos van a resultar muy bajos. Pero principalmente los primeros días es por un aumento de la activación del agonista. Luego, por un aumento en la mejora de la coordinación intramuscular y luego la coordinación intermuscular. Y acá tenemos, de acuerdo a la carga, el porcentaje de un RM y la velocidad en metros por segundo. Si yo realizo una velocidad muy alta, la tengo que realizar con carga baja. A medida que voy aumentando la carga, la velocidad va disminuyendo. Pero fíjense la potencia. ¿Qué es la potencia? Fuerza por velocidad.
aumenta hasta cierto punto con una cierta velocidad y luego decae. Cuando llega a las cargas máximas, la velocidad de ejecución en las cargas máximas disminuye, ¿no? Y eso hace justamente que la potencia disminuya. O sea, va incrementándose en función de ¿qué? Del aumento de la carga. Cuando yo hablo, esto es, acá ya tenemos velocidad, potencia. Fíjense que tenemos otra curva. Pero acá se llega a la mayor potencia, a la potencia cuando yo ejecuto con velocidad. Voy aumentando la carga y voy manteniendo la velocidad. Aumentando la velocidad. Fíjense que la mayor potencia va a estar en las cargas intermedias, ni en las cargas altas ni en las cargas pequeñas. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo ver o diagramar mi entrenamiento. Si yo quiero trabajar potencia, quiero trabajar fuerza máxima o quiero trabajar hipertrofia. La velocidad de ejecución es totalmente distinta. En una primera fase, los tiempos positivo-negativo. Un ejemplo que pongo siempre el curl de bíceps, que es más simple. Cuando yo inicio un proceso de entrenamiento, los tiempos son largos. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Porque quiero aumentar la fuerza. Ahora, si yo quiero trabajar la potencia, ¿qué voy a hacer? 1, 1, 2. La relación siempre positivo-negativo es 1, 2. 1 en positivo, 2 en negativo. Sí, pero si yo hago 2, 4, es lo mismo, la relación es 1, 2. ¿Se entiende? La relación va a ser 1, 2. Lo que pasa es que al serlo más lento, lo que trabajo más es que la fuerza. Y si lo hago más rápido, lo que voy a estar trabajando es la potencia. Ahora, con todo esto respecto, porque algunos trabajan, que he visto, trabajan la potencia, trabajos de potencia para recién entrar a los bloques de fuerza. O sea, hace todo trabajo de potencia previo a hacer, digamos, el trabajo de fuerza. No sé nada, sentadilla de arranque, poner. ¿Y por qué cree que para el mayor, digamos... porque tengo que buscar que esté preactivado la mayor cantidad de masa muscular. Claro. Y la activación no viene por trabajo, la tengo que hacer a altas velocidades. Yo no puedo hacer un trabajo de fuerza máxima sin haber estimulado previamente la fibra y no haber hecho trabajo de fuerza explosiva, ¿no? O de potencia. Aparte aumenta los articulares. Claro. Lo que yo tengo que poner en juego principalmente es no solamente la catecolaminas, sino otra hormona fundamental, que es principalmente que tiene que ver con la frecuencia de estímulo. ¿Qué hormona? La testosterona. Tiene buen oído, porque lo dijimos en la clase pasada. Que la testosterona lo que me facilita es la estimulación en la liberación de los neurotransmisores. Por lo tanto, voy a tener mayor reclutamiento de unidades motoras. Bien, entonces la coordinación intramuscular, ¿de qué va a depender? Del reclutamiento, de la frecuencia de los estímulos. No es lo mismo, si yo hago un estímulo a 10 Hz, ¿qué tipo de fibra voy a estar estimulando? ¿Qué tipo de fibra muscular? La 1. Ahora, si yo aumento a 40 Hz, ya voy a estar estimulando la tipo 2A. Y si llego a 60 o más Hz, ya voy a estar trabajando sobre la tipo 2E. Entonces, dependiendo de la frecuencia de estímulo, va a depender de la coordinación. Y por otro lado, la sincronización, ¿a qué se debe? A la coordinación intermuscular. Y la activación refleja el músculo.
a ver, cuanto mayor cantidad de ejecuciones yo realice, ¿qué llevo a cabo? Lo vimos el año pasado en sistema motor, ¿no? Cuanto menos utilice la corteza en la generación de un movimiento, más rápido van a ser las acciones. Por la automatización de los movimientos. Para automatizar los movimientos, yo tengo que generar acciones reflejas, o sea que el sujeto no tenga que pensar cómo tengo que ejecutar un movimiento, una acción para lograr el éxito en esa acción motriz. Cuanto más repeticiones tenga y mayor velocidad lo pueda ejecutar, ahí va a estar la diferencia entre un deportista mediocre y uno de alto nivel. ¿Quién es el mejor? El que resuelve problemas en el menor tiempo posible. Bien. Y vuelvo al gráfico que vimos el otro día. Entonces, la primera parte, esta es la progresión, la primera parte hay un aumento de la fuerza, esta es la curva de fuerza, y se da paralelo con ¿qué? Con las adaptaciones neurales. Y eso se daba hasta qué semana, que comenzaba la hipertrofia. Después de la 10ª semana. O sea, después de 2 meses y medio, 3 meses, recién ahí voy a empezar a ver algo de hipertrofia, en la cual yo voy a estar aumentando la fuerza por hipertrofia. Previamente todo lo demás fue ¿por qué? Por lo que vimos previamente. Las adaptaciones neurales. No, y que mucho también nos queda adaptación neural para hacer la parte técnica. Sí, aprendizaje de la técnica. Esto que explicaba el Guille, la diferencia muchas veces entre medir una Balakov y un contramovimiento, muchas veces no hay diferencia, porque el sujeto no sabe saltar, no sabe aprovechar la mecánica de los brazos para saltar, entonces me va a dar que no es significativo el aumento. Sí, se ve mucho en los niños, o sea, uno mejora su capacidad de aceleración porque sabe usar los miembros superiores, la extremidad superior, ¿sí? O sabe saltar más porque sabe usar los brazos, sabe la mecánica, ¿sí? Y eso aparece en la primera parte, donde aprende la técnica, ¿sí? Por eso no es tan importante la intensidad de carga, ¿sí? Va a estar dado por la parte neural. Por eso, cuando veamos el entrenamiento después, en la primera parte de un proceso de entrenamiento del desarrollo de la fuerza, se refiere a algo básico, que es balance y simetría. O sea, cómo yo a ese sujeto lo armonizo para que a la hora de ejecutar un trabajo de fuerza sea simétrico. No que me genere, y para eso sería fundamental cómo yo determino la simetría. Bueno, hay algunos test, pero si tuviera una placa de fuerza, automáticamente yo hago una sentadilla o hago un ejercicio, una sentadilla nomás, veo qué miembro es el que está aportando mayor tensión muscular para generar esa sentadilla. No es que los dos generan la misma fuerza. No, gringo. Bien. Entonces, decimos que el desarrollo de la fuerza en un músculo o grupo muscular va a estar dado ¿por qué? Por la cantidad de unidades motoras activadas y por el grado de activación de cada una de ellas. La fuerza que yo puedo generar va a depender principalmente de la cantidad de unidades motoras que yo estimule y el grado de activación de cada una de ellas. ¿Tienen que preparar la comida? Además, ella le tiene que preparar la comida. Falta una hora, bien. ¿Y el reclutamiento? ¿No tiene suyo? Perdón, no, cierto. ¿Eh? No, está
Bien. El reclutamiento de unidades motoras sigue por qué? Por el principio de tamaño, que primero lo hacen la de menor tamaño, o sea la de fibra tipo 1, luego la fibra de tipo 2A y luego la fibra de tipo 2X. Y esto lo vimos en la curva, en esta curva. Primero la fibra de tipo 1, luego pasando al determinante CA, 60%, 50-60%, empiezo la 2A y luego superado el 80%, la 2X. Y eso va a depender también del tipo de esfuerzo que yo haga. Eso es el principio del tamaño de Kahneman. Bien. Como dijimos previamente, dice los incrementos del esfuerzo inducido por el entrenamiento. Los incrementos de esfuerzo inducido por el entrenamiento se asocian durante las primeras semanas principalmente a una adaptación del sistema nervioso, ya sea por un aumento en la activación de la musculatura agonista o por cambio en los patrones de activación de la musculatura antagonista. Patrones, ¿por qué? ¿Qué es lo que busco yo? Estimular más los agonistas, lo voy a hacer en las primeras semanas, pero después, con el correr de la semana de entrenamiento, voy a permitir que haya mayor inhibición de los antagonistas, de manera tal que los agonistas tengan mayor capacidad de generación de tensión muscular y fuerza. Sin embargo, a partir de la séptima semana, la hipertrofia muscular es un hecho evidente, aunque los cambios de los tipos de proteínas, tipo de fibra y síntesis de proteína ocurran mucho antes. O sea, la hipertrofia se puede generar antes. Cuando yo rompo, genero hipertrofia. Ahora, que eso se manifieste como un cambio en la fuerza, me va a demorar al menos 7-8 semanas. Recientemente se ha concluido que la síntesis de proteína del músculo esquelético aumenta inmediatamente después de una sesión de entrenamiento. Recuerdan ustedes las primeras clases que vimos, que lo vimos acá, que veíamos la síntesis de proteína, la manifestación de los cambios en el AR mensajero y cómo se iba dando con las semanas. O sea que yo ya en las 48 horas ya tengo mayor síntesis de proteína, lo cual nos indica que voy a tener mayor cantidad de fibras musculares para generar tensión. El pico de síntesis proteica ocurre aproximadamente a las 24 horas de realizarse la sesión de entrenamiento y permanece elevado 2 o 3 horas después del ejercicio hasta las 36 horas de haber finalizado. O sea, si yo hago trabajo de fuerza, esa síntesis proteica va a depender de la intensidad del trabajo de fuerza. Si yo trabajo como en el gimnasio, como quiere ella, haciendo 25 repeticiones, no va a haber síntesis proteica igual. Bueno. Las fibras rápidas aumentan más su tamaño que las fibras lentas. O sea, las fibras de tipo 2 generan mayor diámetro que las fibras de tipo 1. Aumentan más su diámetro las fibras de tipo 2 que la 1. Y el daño muscular de tipo mecánico que se produce en las acciones excéntricas es un importante estímulo para el desarrollo de la masa muscular. ¿Por qué? Porque el excéntrico me generaba rompimiento de la matriz extracelular, lo que da inicio a la hipertrofia por activación de las células satélites. Bien. Esto es comparando un sujeto antes del entrenamiento en un corte transversal del muslo. Fíjense acá tengo los 4 bastos, basto interno, recto anterior, lateral y externo. Y cómo aumenta los tamaños de cada uno de los grupos. Fíjense acá, el que más aumenta, a simple vista, sería el recto anterior. Y esto es solamente con 20 días de entrenamiento. Esto es el hueso, y esto es la médula del hueso, lo blanco. El área transversal del muslo se puede calcular.
hay ecuaciones para calcular. Eso se ve en antropometría. Justamente lo vimos la semana pasada con los chicos, donde se toman, es muy simple, se toma el pliegue cutáneo a través de un calibre de pliegue cutáneo. ¿Alguno hizo antropometría? ¿Se hizo alguna antropometría alguna vez? Estuvimos el otro día en salud haciendo pliegues y para medir el cuádriceps y pantorrilla también. Gemelo. Gemelo. Bien, usted puede sacar el área transversal de la ecuación del muslo tomando el perímetro, a la mitad, toma el pliegue, toma el perímetro, lo pone en la ecuación y le da directamente el área transversal. ¿Y eso para qué me sirve? Es muy simple, para ver cuánto es el aumento de la masa muscular, o sea, cuánto aumenta la superficie de mi muslo por incremento de fuerza. ¿Qué iba a decir? Que es lindo curro, digo. Es una cosa simple. Sí. Sí. Sí, no, digo, es que es bueno también para hacerlo. Y fíjate, los nutricionistas, quien va a un nutricionista para que le haga una anamnesis y una dieta, te toma todos los pliegues, te dice cuánto de porcentaje de grasa, masa muscular, masa visceral, masa esquelética y piel. Y te da el somatotipo y te da algunos índices, pero no te dice lo más importante, si vos querés entrenar. Que te diga cuánto aumentó tu masa muscular. Te va a decir sí, que tenés que comer entre 1,7 gramos por kilogramo de peso corporal de proteínas por día para, si hace mucha ruptura fibrilar, para poder tener mayor cantidad de aminoácidos para hacer la síntesis proteica. Bien. Esto es lo mismo de la célula satélite. Esto es un rompimiento. Fíjense, acá hay una célula satélite. Esta es una fibra muscular. ¿Qué tenemos? La lámina basal, la matriz intersticial, la otra lámina basal. Y estas son todas las proteínas que nosotros vemos en esta. Es una fibra muscular con un corte donde se hace con distintas tensiones y uno puede ver distintos elementos. Bien. Dice, sección transversal del músculo esquelético, incluyendo fibras musculares marcadas con hematoxilina eosina, que es lo que utilizamos nosotros en color rojo para ver la fibra muscular en el laboratorio, y un capilar sanguíneo que discurre longitudinalmente a lo largo de la sección. Sería un capilar. Y por ese capilar van distintos elementos, factores de crecimiento. La imagen muestra la localización de las principales células precursoras del músculo esquelético como células satélite. Las azules, acá las vemos, esos puntitos azules, son las células satélite. Mesofibroblastos, células intersticiales musculares, precursores de fibras lipogénicas y las células madre hematopoyéticas. ¿Qué eran las células madre hematopoyéticas? ¿Para qué nos servían las células madre hematopoyéticas? No sé por qué viene lo de la coagulación. No, justamente la coagulación no. Al final la hematopoiesis. ¿Cómo? Le da la hematopoiesis. ¿Y qué es la hematopoiesis? Una creación de nuevos glóbulos. Las células hematopoyéticas lo que van a hacer es actuar principalmente a nivel de médula ósea, estimulando la hematopoiesis. ¿Y qué hormona participaba ahí principalmente? Para tener mayor cantidad de glóbulos rojos. Exactamente, la EPO, la famosa EPO, la eritropoyetina. O sea, para que yo pueda, tengo esas células madre hematopoyéticas. ¿Qué son células madre?
son stem cell. Son células indiferenciadas que por acción, en este caso de la eritropoyetina, van a dar lugar a la formación de glóbulos rojos. Y las células satélites, ¿qué son? También son células madre, que por acción de los factores de crecimiento van a generar aumento, van a generar primero la diferenciación, la proliferación celular, o sea que va a haber mayor cantidad de células, y la diferenciación. ¿Qué significa eso? Que se van a diferenciar hacia miotubos, hacia nuevas fibras musculares. Y esos son los 4 procesos de la hipertrofia. Primero, ¿qué es? La ruptura de la matriz extracelular, que es la primera acción, la activación de las células satélite. Luego viene la proliferación de estas células satélite. Luego viene la diferenciación. Y por último, la maduración de esa célula muscular. Activación de células satélite, proliferación, diferenciación y maduración. Esos 4, Acá tenemos. digamos, ¿cómo serían los 4 pasos? O sea, Los 4 pasos que se dan en la hipertrofia muscular. La activación, yo tengo una célula satélite que está quietita, pero genero una ruptura de la matriz extracelular y voy a tener una activación. Luego viene que se van a proliferar, o sea, van a aumentar la cantidad de células satélite. Todo esto está dado por estos factores, el CD34, el PAC7, que actúan en todas las fibras musculares. Y fíjense, este factor, el MIP5 y la beta-calanina, que son factores que van a influir en todo el proceso, hasta llegar a la fusión de las miofibrillas. ¿Por qué? Porque voy a tener una actividad proliferativa, luego voy a tener una diferenciación. Esas células madre, que son indiferenciadas, por acción de todos estos factores, desde el MioD, la miogenina, que comienza en el proceso de diferenciación, van a hacer que esas células satélites pasen a ser células musculares. Y esas células musculares, ¿qué van a hacer? Se van a unir a la fibra muscular que yo ya tengo, generando la hipertrofia, mayor cantidad de fibrillas. Acá tenemos esta diapositiva, recuérdenla bien porque está justo lo que dijimos recién. Primero, ¿qué hay? En el tiempo cero, yo hago un ejercicio, rompo, ¿no? Que hay activación. Fíjense que ya dentro de las 24 o 48 horas ya comienza la proliferación de esas células satélites. Para luego, después de las 48 horas, ya comienza la diferenciación. Y recién, a partir de la semana, comienza la maduración. Fíjense, esto es un corte transversal de un músculo luego de haber hecho un ejercicio de fuerza donde yo generé rompimiento. Fíjense el desorden que hay acá. Está todo desorganizado, ese paquete fibrilar. Que luego de los 14 días, fíjense cómo está ya ordenadito, son mucho más grandes los paquetes miofibrilares. Todo este proceso, que nosotros lo vemos 14 días, antes se acuerdan que decían que un sujeto, luego de un desgarro, a los 21 días podía estar compitiendo. ¿Por qué? Porque se generaba todo este proceso, porque el desgarro que es un rompimiento fibrilar, es lo mismo. Y podía, con la maduración, más la activación y el proceso de restablecimiento de las acciones motrices, porque si yo no entreno por 2 semanas un patrón motor,
naturalmente que voy a perder capacidad de gesto. Estos tiempos hoy se han acortado y se han llevado ya a 7 días. Todo va a depender del tamaño del desgarro. De un desgarro de 2 centímetros, olvídate. Por un mes, olvídate de volver a la competencia. Ahora, si tengo un micro desgarro de 2 milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, y ahí ya lo voy a mejorar. ¿Cómo mejoro yo? Ustedes, ¿cómo podrían mejorar los procesos de recuperación luego de un desgarro? En la fase excéntrica, con trabajo de fase excéntrica. Pero usted se desgarró. Sí. A las 24 horas va a ser fase excéntrica. No, Bueno, pero yo estoy preguntando eso justamente. Claro, pero ahí nomás vamos a decir de un sujeto. Y usted, vamos a suponer que se desgarra el isquiotibial derecho. Hoy. Sí. ¿Cómo? El coche. No le pasa nada. Si pasa. Si usted viera los isquios míos, están todos marcados. Está lleno de curita. Ya lleno de curita. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué hace mañana? ¿Qué hace mañana? Mañana. El amor cuadro. ¿Cómo? Isométrico. Pero para ser isométrico tengo que saber en qué rango tengo que realizar ese isométrico. No lo puedo usar en todos los rangos de movimiento. ¿Puedo hacer el isométrico? Sí. Primero y principal, chicos, algo básico. Puedo ejercitar todos los grupos musculares menos el que está lesionado. Es un grave error que cometemos, de que aquel que está lesionado, que no haga nada. ¿Quién no va a hacer nada? Toda zona, zona media, el tren superior puede hacer tranquilamente. Si yo dejo fijo mi pierna, puedo hacer este movimiento, trabajar gemelo, ¿o no? Entonces, hay un preconcepto y eso lamentablemente está muy inserto en los kinesiólogos, los fisioterapeutas, y los médicos muchos, en la inmovilización de esa zona. Inmovilización del sujeto. Si el sujeto no se mueve, está al horno. Bien. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para mejorar las condiciones de esa zona afectada? A las 24 horas. Naturalmente que lo primero que hice fue que poner hielo. Lo primero que hace, y lo han visto ustedes en los partidos de fútbol, sale con un problema muscular, hielo. Bien, pero a las 24 horas, a las 12 horas, ¿qué puedo estar haciendo? Para mejorar esa zona. Yo tengo que mejorar esa zona. No se le ocurre nada. ¿Trabajo con cargas mínimas? Con cargas mínimas. Para limpieza. Sí, pero lo que voy a hacer es hacer trabajos principalmente cardiovasculares, que me aumenten la frecuencia cardíaca. ¿Qué puedo hacer? Hay que activar ahí las células satélite para que vayan y... La célula satélite ya se rompió, ya está activada. Ya se activó. Lo que tengo que hacer ahora, principalmente esa zona, quedan muchos desechos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Trabajo con la bicicleta tranquilamente, con la otra pierna. Si el problema es esta pierna, la dejo colgadita, trabajo con la otra pierna. Puedo trabajar prensa una pierna, tranquilamente. ¿O no? Sí. Lo que tengo que buscar dentro de las 12 horas es una activación cardiovascular. ¿Qué significa esto? Que mi frecuencia cardíaca aumente de manera tal que la velocidad de flujo a esa zona sea mucho mayor. ¿Y para qué necesito que haya mayor flujo sanguíneo ahí? Para que limpie esa zona. Y no, Salto una pierna.
Sí, pero yo lo que más que nada necesito que durante 20 minutos al menos esté pedaleando a una intensidad que mi frecuencia cardíaca aumente al 60-70% de la frecuencia cardíaca máxima teórica. Al menos. Para limpiar. Les puedo asegurar que en ese sujeto en 2 semanas ya está listo. Y, a ver, lo digo por modo propio, porque yo tuve esa experiencia. Me desgarré el disco tibial, al otro día, fue un sábado, el lunes ya estaba en el gimnasio de la Uni en la bici, pedaleando. Solamente con hacer eso, digamos, con limpiar. No, tenía que hacer hielo. A ver, lo que tenemos que evitar es tomar los famosos analgésicos. Porque eso es lo peor que puede haber. No, ¿cómo? Eso es peor, más peor que el caótico, como diría en un barrio. No, tomamos un ibuprofeno. Lo peor que puede haber es tomar ibuprofeno. Porque en realidad no te te va a mejorar el dolor. ¿Eh? No, que inhibe o altera el proceso inflamatorio que necesita la célula. Acuérdense que lo primero que hay después de digamos que una ruptura hay un proceso inflamatorio natural. Que yo no tengo que inhibirlo. ¿Sí? Lo que te hace el antiinflamatorio es eso. El Antron, todas esas marcas. Bueno, sí. Son antiinflamatorios, no hay que tomar antiinflamatorios. Eso es lo más importante. ¿Sí? Puede ser algún analgésico, pero no antiinflamatorio. Es posible nada. Hielo, el analgésico natural. Que el de hielo son las primeras 2 horas, 3 horas, después ya no sirve más. ¿Sí? O sea, fíjense que, como decía aquí, apenas hay una lesión, le pone hielo en las primeras 2 horas. ¿Sí? Que en realidad son 15-20 minutos. Chao. ¿Sí? Regula el proceso inflamatorio. Después se tiene que dar el proceso inflamatorio normal de una célula. ¿Sí? Para que aparezca la proliferación, la diferenciación. ¿Sí? Y esto que dice es importante para aumentar el flujo sanguíneo, para que no solo limpia, sino que aparezcan todos los marcadores que mostraba recién, ¿sí? Los factores que van a favorecer eso. Fundamental. Para que llegue lo más rápido posible a esa zona que está afectada. Bueno, hoy por hoy, todo este proceso se redujo a una semana. ¿Por qué? Porque el sujeto entra en cámaras hipobáricas, en un montón de procesos de recuperación, pero principalmente, ¿saben con qué? Con plasma, lo que se hace terapia de plasma, con factores de crecimiento. O sea, acelera los procesos de recuperación. O sea, lo primero que hago es limpiar. Y luego darle mayor cantidad de esos elementos que llegaron, que se generan por la ruptura. Pero lo peor que pueden hacer, vuelvo a reiterar, es que un sujeto no haga nada. Es la peor terapia que podemos generar para un sujeto que ha tenido una lesión. Y esto, les comento, esto en mi primera experiencia como PF de un equipo que competía a nivel nacional, el médico era un médico, creo que sigue estando activo en la profesional. En ese momento iba todos los años a Italia y hacía una pasantía de 10 días en un hospital, en Bolonia. Entonces, él fue el que me llevó a ver todo esto. Dice, el jugador de fútbol profesional no falta ningún entrenamiento. Porque mientras están entrenando, el sujeto está viendo entrenamiento y está entrenando.
¿Por qué? Porque en todos los estadios tienen una sala, la sala de máquinas y de gimnasio está en el último piso. Entonces, desde ahí del último piso, los sujetos están entrenando y ven, y hay intercomunicadores, ya en esa época había intercomunicadores, que le van diciendo qué tipo de ejercicios que están haciendo y en la posición que juega él, qué tipo de movimientos debiera hacer. O sea que él, cuando se restableciera su lesión, ya sabía qué es lo que habían entrenado, qué es lo que tenía que hacer. Porque en este caso, nosotros, los jugadores que tenemos nosotros en nuestra liga no tienen valor de reventa. Pero esos sujetos, primero, que cobran por jugar, y segundo, y el jugador de acá también cobra por jugar, por eso no quiere lesionarse. Y si se lesiona, la enmascara para poder seguir jugando igual. Pero esos jugadores tienen un costo, un valor muy alto. Imagínense un sujeto, voy a hablar del que más conocemos, un Messi que se lesione y que no pueda jugar, no esté en 3 partidos, no vale. Las empresas que sponsorizan se ven abajo, van menos gente, se compra menos ropa, porque hoy por hoy la venta de los jugadores, de ese tipo de jugadores, está en las cosas de marketing. Bien, ¿está claro a estos jóvenes? Lo que es activación, proliferación, diferenciación y maduración. Bien. Esto es muy importante. Además de que nosotros muchas veces no le damos importancia. Cuando nosotros hacemos trabajo de fuerza y hacemos trabajo de fuerza que superan ya el 70-75% de un RM, no es solamente que está trabajando el músculo esquelético, sino que van a trabajar también todos los demás elementos no contráctiles. ¿Cuáles son los elementos no contráctiles? Tendones y ligamentos. ¿Y qué más? Y la masa ósea, muchachos. Cuando yo aumento la masa muscular, ergo, a la par, tiene que aumentar la densidad mineral ósea. Porque si no aumenta la densidad mineral ósea, ¿qué pasa? Yo puedo aumentar una cantidad de masa muscular impresionante, pero a la hora de generar tensión, va a llegar un momento que ese hueso se va a quebrar por la tensión que se genera. Entonces, si yo hago trabajo de fuerza, voy a estar influyendo no solamente sobre la masa muscular, sino también sobre la masa ósea. Y más si hago trabajo de impacto. A mayor cantidad de impacto, mayor estímulo de ¿qué? De los mecanocitos, que van a hacer que los osteocitos generen mayor cantidad de reabsorción ósea. ¿Está bien, profesora? Está mal. Bien. Entonces, el músculo está formado por otros tejidos no contráctiles que representan alrededor del 13% del volumen muscular total. O sea, aparte del músculo, yo tengo 13% que está compuesto por otros tejidos. Y de entre dichos tejidos no contráctiles, el principal elemento es el colágeno, que representa el 7% de la masa muscular total. Colágeno. ¿Y qué tejidos tienen colágeno? Piel, tendón. Los tendones. Yo tengo que aumentar también el colágeno de los tendones para que soporten la tensión, porque los tendones ¿a dónde están unidos? Y tenés tendón y ligamento, hueso No, con hueso, tendones, dos tendones. Hueso y músculo. Hace la conexión entre el músculo y el hueso para poder generar la tensión. Por lo tanto, es fundamental el aumento también del elemento de colágeno. Y cuando yo me desgarro, rompo fibra, ¿no?
y no hay buena recuperación, no se hace una buena recuperación. Vamos a suponer que esta es la pared de un músculo, ¿no? Se produjo un desgarro, se forma aquí el famoso huequito, ¿no? El corte. Yo, a través de los procesos de regeneración y de ejercicio, lo que voy a hacer es que esto se regenere ¿de qué? De fibra muscular. Si yo no hago nada, practico alpedismo no hago nada durante el proceso de recuperación, ¿esto se va a rellenar? Naturalmente. ¿Y de qué se va a rellenar? De colágeno. Se va a llenar de colágeno. Y después le va a pasar como una colega nuestra que se desgarró en una clase porque pisó una tortuguita y él hizo un movimiento exagerado de apertura de pierna y se desgarró. Bueno. ¿Y qué hizo? Alpedismo. Después de 14, 20 días fue al kinesiólogo. ¿Y qué le hicieron hacer? Y le pusieron, bueno, lo que hacen siempre, le ponen ¿eh? Sí, el tema del colágeno es cómo se ordena el colágeno en la recuperación. Porque hay diferentes tipos de colágeno. Si uno deja inmóvil la lesión, el colágeno en la recuperación se desordena y eso es lo que forma una fibrosis después. Que para poder volver al movimiento hay que romper con una excéntrica, con masajes, con un montón de técnicas para poder darle un orden a ese colágeno y que cumpla la función. ¿Entendés? Eso que decía el compañero, que cuando aparece lo excéntrico, no puede ser en el día 2. O sea, eso se da recién de que la fibra muscular maduró. O sea, en el día 10 para adelante. Si el trabajo es excéntrico, lo que me hace es ordenar la fibra, porque esas se emparchan, o sea, son parches. Yo voy a ordenar la fibra de acuerdo a cómo es la angulación, la permeación de cada músculo, ¿sí? Y el ordenamiento del colágeno. Pues si ese colágeno no es ordenado, es una fibra, es un músculo que probablemente se vuelva a desgarrar. Es débil. Pero vuelve, ¿sí? No vuelve. Vuelta. Nueva acción. Ahora, vamos a suponer, justamente con el profe, hice una interconsulta recién la colega con el EMI, como amigo, estamos charlando. ¿Y cómo recupero eso? ¿Hay forma de recuperar? Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? De manera manual, tengo que romper. Y duele. Eso sí, dijimos. Anda a uno a un kinesiólogo, que sepa meter los dedos y que rompa esa zona que está afectada. Para volver a hacer todo un proceso de recuperación. Porque esta zona que quedó afectada, si no se hace un buen trabajo de recuperación, es masa muscular que queda fuera del circuito. Imagínense una bandita elástica que la dejaron 2 semanas en el patio, se le cayó y quedó al sol. Si usted la estira, ¿sí? Tiene cierta elasticidad, pero si paso el nivel de estiramiento se va a cortar a una bandita nueva que es donde tiene capacidad de acumular energía elástica. ¿Sí? Con esto, profe, con respecto a lo del tejido conectivo, también depende, digamos, de cómo usa el músculo, si es fusiforme o peniforme. Todo va a depender del ángulo de permeación. Está acá, pero no da para... Generalmente todos los músculos, la mayoría de los músculos que se rompen son los fusiformes. Porque tiene más Mayor. cantidad de osteotendino, ¿cómo se dice? Soporta mayor tensión, o sea, el rango de movilidad es mayor. Siempre, o sea,
se te puede agarrar, no sé, vamos a hablar el pectoral, el dorsal, pero tiene que ser una acción muy brusca, digamos. Realmente lo que se rompen son los isquios, los cuádriceps, los gemelos, todos los que van en la línea de acción del movimiento, ¿sí? Lo que preguntaba recién de los ángulos de penetración. Esto depende de cómo sea el grupo muscular. Yo tengo fusiforme, en paralelo, un grupo, paquete. Los unipeniformes, ¿qué grupo muscular sería ese? Tibial anterior. Luego tengo los bipeniformes, que sería el bíceps crural. ¿Dónde tengo el bíceps crural? Parte de los isquios, Hapfe. ¿Y qué tengo acá? Los multipeniformes, que son los deltoides. Entonces tengo todo de acuerdo al ángulo de peneación y la longitud de la fibra, va a ser la tensión que se va a generar. ¿Cuáles son los que me generan mayor tensión? ¿Los fusiformes o los bipeniformes? Los peniformes. ¿Por qué? Y porque tiene una mayor cantidad, digamos, débil osteotendinosa, que es de tejido conectivo. Perdón, acá no es porque sea. No, pero Acá digo, tiene, porque esa es la parte. tiene más uniones, digamos, en eso. Más uniones osteotendinosas, digamos. Eso va. Digamos, es corto, en el fusiforme son cortos, digamos. En los otros, que tienen los peniformes, al tener más uniones, digamos, es más propenso a una ruptura, digamos. Esto es una línea blanca, que puede ser también, ¿cuál sería? El recto anterior también puede ser. Es una línea blanca donde las fibras musculares se, Como una pluma. como si fuera una pluma, se insertan. Los fusiformes están dados principalmente por los músculos antigravitatorios. Por eso tenemos principalmente ahí los fusiformes, son los que van a participar principalmente en la mantención de mi posición erecta. Bien. Perdón. Tenemos los isquiotibiales de la parte que generan mayor velocidad. En cuanto a la tensión, fíjense que es mucho menor. En cuanto al cuádriceps, acá, ¿qué sería eso? El recto anterior. El cuádriceps. Los flexores dorsales que tendrían tibial, que tiene mayor velocidad. Y los gemelos, que me generan tensión, pero no velocidad. Porque son, ¿qué tipo de músculo? Antigravitatorio. De acuerdo al tipo de músculos son los que me van a generar mayor tensión o mayor velocidad. Y esto es con respecto a la longitud de la fibra. Una fibra muscular corta, con un área transversal grande, me genera mayor tensión con una longitud muy corta, pero una fibra muscular larga, con un área transversal pequeña, me genera menor tensión, pero tiene mayor longitud. Y esta es la respuesta de una fibra muscular corta con un área transversal grande, y una fibra larga con un área transversal pequeña en cuanto a la velocidad. Una fibra muscular corta me puede generar mayor velocidad de tensión. Estos son los grupos musculares, dependiendo de la longitud y el área transversal,
Fíjense, acá tengo un área transversal mucho mayor. Y acá tengo, ¿cuál me va a generar mayor tensión muscular? ¿Cuál de estas dos fibras? ¿La de la izquierda o la de la derecha? ¿Por qué me va a generar mayor tensión la de la derecha? Fíjense cómo es el área transversal acá. Este es mayor que este. Por lo tanto, la tensión va a ser mayor en la que tiene mayor área transversal. Por eso era tan importante que poder tomar, intervención de salud, tomar el pliegue del muslo, tomar el perímetro y con eso calcular el área transversal del cuádriceps. Pueden tomar a partir de ecuaciones el área transversal del muslo, de los isquiotibiales o total del muslo. Y así puedo hacer también para qué? Para el brazo, para el brazo, para el gemelo, para el antebrazo. Puedo sacar las áreas transversales. Lo que plantea acá dice que el área transversal solo implica el 50% de la producción de fuerza, la varianza, o sea, que el 50% de la generación de fuerza está dada por el área transversal. El otro 50% de otros factores que ya no dependen del área transversal, sino de ¿qué? De la longitud de la fibra, de la unidad, del reclutamiento de unidades motoras, de la sincronización, el tipo de fibra, va a depender la fuerza. Esto ya está subido, chicos, jóvenes.